Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que nos escuchan. Dios les bendiga en esta tarde, en esta noche ya. El día de hoy, eh, como dijimos, vamos a estar aprendiendo sobre el sábado o Shabbat. Y vamos a estar aprendiendo sobre este día, que toda la humanidad, en su mayoría, ha desechado este día. Y vamos a mirar por qué es tan importante. ¿Por qué es tan importante este día? Se le conoce en hebreo como Shabbat o Shabbos, también Yidis o Shabbat. En español, este día significa cesar de trabajar para descansar y es un Shabbat. Entonces, vamos a ir a Génesis, Bereshit, capítulo 2 y versículos 2 y 3. Lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Dice, en el sexto día concluyó, es la Biblia israelita nazarena. Dice el versículo 2 de Génesis 2, dice, en el sexto día concluyó Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el sexto día de toda la obra que había hecho. Versículo 3. Entonces Elohim bendijo el séptimo día y lo declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. En el versículo 3 miramos que Dios bendijo el séptimo día, el día 7. En el séptimo día Dios lo declaró consagrado para que él descansara. Y solamente una observación, por ejemplo, el séptimo o 7 es el número de Dios y significa plenitud. Antes de seguir explicando sobre esto, el Shabbat quiere decir o significa plenitud de Dios. Por eso es día de descanso en Dios. Y ahorita vamos a mirar más sobre esto. En Ezequiel capítulo 20, versículos 19 y 20, lo vamos a leer en la nueva versión internacional, la Biblia, nueva versión internacional. Esto se le habló al pueblo de Israel. Dice, yo soy el Señor, su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes como señal entre ustedes y yo. Dice otra vez, obedezcan mis leyes y observen mis sábados, mis Shabbats, como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios, dice. Entonces encontramos que a ellos se les dio el mandamiento, dice, yo soy el Señor su Dios, sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis Shabbats, mis sábados, dice ahí, como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Esto se los dijo porque en el tiempo de Ezequiel, el pueblo de Dios, el pueblo que fue elegido por Dios, el pueblo de Israel, había dejado de guardar los sábados. ¿Por qué?
porque estaban adorando dioses paganos, lo cual nosotros, muchos de nosotros, y de entre las naciones, gente de las naciones, está haciendo hoy en día. Pero, por ejemplo, ¿tú te has preguntado qué día estás festejando? ¿A quién le festejas y a quién está dedicado ese día? Porque el día de sábado está dedicado desde el principio hasta el final a Dios. ¿Cuándo se dejó de guardar el día sábado? ¿Y qué representa el día sábado? Por ejemplo, el día domingo estudiamos sobre las fiestas de Dios. Y como puedes recordar en Levítico 23, todo Levítico 23 habla de las fiestas que son en honor a Dios. El sábado es en honor a Dios, al Dios que hizo el cielo, la tierra, todo el universo y te da vida a ti y a mí todos los días. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se dejó de obedecer a Dios? ¿Con qué objeto se dejó de obedecer a Dios? ¿Y qué es lo que se está adorando? ¿Qué día y a quién está dedicado ese día? Y antes de que vayas a enojarte, a molestarte, querido hermano, quiero pedirte de tu paciencia. Si tú quieres escuchar lo que Dios está diciendo, ¿qué te parece si nos ponemos en las manos del Eterno Dios, el que te creó a ti y el que me creó a mí, para que Él dirija este estudio y tú puedas tener paciencia para escuchar y puedas ser bendecido por medio de este estudio, ya que solamente vamos a leer lo que dice la Biblia, como hasta en este momento lo hemos hecho. Vamos a orar. Señor bendito, bendito es tu nombre, Señor eterno, Dios del universo, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra, esa palabra viva y eficaz, Señor, que penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor, y transforma mentes y corazones, Señor, y los lleva cautivos a obediencia, bendito Rey. Te damos gracias, bendito Padre, por tu infinita misericordia, Señor, ya que nos estás permitiendo, Señor, una vez más, Señor, compartir tu palabra, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor, en aquellos, Señor, que estarán escuchando, Señor, este video, Señor, para que tú, Señor, puedas convencerlos, Señor, y atraerlos hacia ti, bendito Rey, ya que por muchos años, Señor, hemos estado, Señor, alejados de tu palabra, de tu verdad, Señor, y hemos creído, Señor, solamente, Señor, lo que los hombres, Señor, nos han dicho, Señor. Prepara, Señor, el corazón de aquellos, Señor, que tú, Señor, vas a traer, Señor, en este día, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, y obra, Señor, en aquellos, Señor, que están, Señor, encargados de obras, bendito Rey, para que tú, Señor, obres, Señor, tanto en servidores, Señor, y puedas transformar sus mentes, Señor. Atrae, Señor, a multitudes, Señor, para que dejen de vagar en sus pensamientos, Señor, y vengan, Señor, al conocimiento de tu palabra, bendito Rey. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, Señor, te ponemos este estudio, Señor. Amén y amén. Bueno, como ya dijimos y hemos estado estudiando estos versículos, Ezequiel, vamos a volverlo a leer, Ezequiel 20, versículos 19-20 en la Biblia Nueva Versión Internacional. Dice:
Yo soy el Señor tu Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes, observen mis Shabbats como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Si tú no estás guardando ni buscando a Dios todavía, querido hermano, querido amigo, querida hermana, te quiero invitar a que el día de hoy dispongas tu corazón. ¿Por qué? Porque el Mesías ha estado dando alertas que Él viene pronto. Y tú y yo debemos de prepararnos. El estudio de hoy, como ya lo dijimos, se llama el estudio del Shabbat o del sábado. Y aunque no vamos a decir cómo se festeja, sí vamos a entrar en algunos detalles de qué es el día de Dios. Éxodo 20, del 8 al 11, vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Es una traducción de una Biblia. Actualmente se tradujo esta Biblia. Dice el versículo 8, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Ahora, Dios dio el día de reposo, el día sábado, para que tú y yo vengamos a honrarle, a glorificarle, a descansar en él, en el sábado. Pero vamos a aprender un poquito más sobre el sábado. Vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículo 27-28. Y esta porción la vamos a leer en la Biblia Reina Valera 1960, que es la que normalmente todos tenemos en casa. Dice el versículo 27-28. También les dijo, el día de reposo, que es un Shabbat, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de Shabbat. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, si Él, el Mesías, es el Señor de día de reposo, quiere decir que Él es el que da reposo espiritual en los Shabbats, los sábados que empiezan el viernes a las 6 de la tarde y terminan el sábado a las 6 de la tarde, según el calendario de Dios. Según el calendario de Dios, aclaro. Esto fue para dar reposo a las almas de los hombres. Pero ahora, los Moadín o las fiestas establecidas por Dios no se han estado festejando, incluyendo el Shabbat. ¿Por qué? Como lo hemos explicado en los otros estudios, Roma cambió el día de descanso. ¿Por qué? Lo vamos a mirar un poquito más adelante, pero te adelanto que en tiempos
de Constantino, que fue un emperador romano, él decidió cambiar la fecha de adoración del Dios eterno a la fiesta de adoración de la Saturnalia, donde el principal adorado era el sol invicto, según relatos históricos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si estas fechas establecidas o citas de Dios con el hombre fueron cambiadas en el primer concilio de Nicea por Constantino, asumiendo así el día del festejo de la Saturnalia, como lo acabamos de decir, esta Saturnalia son fiestas romanas dedicadas a dioses paganos y se les festejaba el día del sol invicto. A Judá, la tribu de Judá, el reino del sur, Dios, Elohim, le habló por medio de Isaías, y vamos a leer qué dice Isaías. Esto fue aproximadamente en el año entre el 1550 y 1560 escribió Isaías. En el capítulo 58 y versículo 13 y 14 en la Biblia Nueva Versión Internacional dice: si dejas de profanar el Shabbat, el sábado, y no haces negocios en mi día santo, si llamas el Shabbat delicia y el día santo del Señor honorable, si te abstienes, si te apartas de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor sobre las cumbres de la tierra. Te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Ahora, aquí en Isaías, Dios está hablando por medio del profeta Isaías a la tribu de Judá, ya que las 10 tribus que formaban Jacob o Israel habían sido exiliadas y se habían asimilado entre las naciones hasta el día de hoy. Dios está llamando y está restaurando en nuestros días a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, de las cuales están entre todas las naciones y entre todos los pueblos. Pero en nuestros días, Dios restaurará todas las cosas a Israel. Entre todas las cosas que restaurará las fiestas que son en honor a Dios, al eterno Dios de Israel, que es adorado y será adorado por todas las naciones, incluyendo las 12 tribus de Israel, de las cuales solamente la tribu de Judá, o como los conocemos hoy en día, judíos, solamente son los que han guardado las fiestas y el Shabbat, que son en honor a Dios, son para honrar a Dios. En otras palabras, todo aquel que no está guardando ni las fiestas ni el sábado está deshonrando a Dios. Vamos a ir a mirar qué escribió Pablo, porque Pablo y todos los apóstoles, como los conocemos, enseñaron y guardaron el Shabbat. Colosenses 2,
versículo 16 y 17. Estamos usando la Biblia Nueva Versión Internacional. Dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta, de luna nueva o de Shabbat. Y pongan atención, dice: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en el Mesías. ¿Qué significa esto? Que los Shabbats y las fiestas en honor a Dios, las cuales Él vino a cumplir las de primavera, y hace falta que venga a cumplir las últimas tres, que son la fiesta de trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de las cabañas, que son la fiesta de las trompetas cuando Él volverá, la fiesta del perdón cuando todo aquel que esté sobre la faz de la tierra estará pidiendo por misericordia en ayuno y oración, clamando al Eterno. Y la fiesta de las cabañas es cuando se entrará al milenio. Sí, las bodas del Cordero es la fiesta de las cabañas. Ahora, estas son sombras proféticas, dice, junto con el Shabbat, ya que sin el Shabbat nosotros estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no se conocen ni los jubileos, no se conocen ni las fiestas de Dios, y se toma por excusa que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Mesías vendrá. Dios llamó a estas fiestas citas. Muadín significa citas entre su pueblo y Dios. ¿Para qué? Desde que se les dio este mandamiento a los israelitas, solamente quedaron los judíos y ellos siguen guardando estas fiestas, practicando, esperando que un día su Mesías regrese, aunque en la primera vez que él vino, no todos lo miraron, no todos lo reconocieron. ¿Por qué? Porque muchos, y principalmente los principales, los que decían saber todo, ellos eran religiosos. Dios no quiere religiosos. Quiere tener un conocimiento, que tú tengas un conocimiento de Dios en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes en tu mente y en tu corazón, eso es lo que harás. Pero si solamente lo tienes en tu mente y no lo tienes en tu corazón, tú seguirás haciendo todo lo que es tu costumbre: enojarte, hablar malas palabras, practicar todas tus costumbres. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Dios debe de estar en tu mente y en tu corazón. En tu mente para que pienses siempre en ellas, y en tu corazón para que las hagas. Para que las hagas. ¿Sí? Si solamente la tienes en tu mente, no lo harás. Fue por eso que los fariseos y los saduceos y los escribas, los religiosos de aquel tiempo, no lo miraron, porque ellos solamente lo tenían en su mente. No lo practicaban, no lo tenían en su corazón. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, es tiempo de que tú le creas al eterno Dios de Israel. Él viene pronto. Levítico 23, versículo 3. En la Biblia Nueva Versión Internacional dice: trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo.
Es un día de fiesta solemne en mi honor, dice, en él que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será Shabbat consagrado al Señor. Esto es lo que dice Levítico 23. Y en este tiempo de Levítico 23 se le dio el mandamiento a las 12 tribus y había una gran multitud de los que habían subido de Egipto, de entre todas las naciones que había en aquel tiempo, que habitaban en Egipto y que miraron el poder con el que fue librado Israel, todas las maravillas que Dios manifestó y creyeron en él. Querido hermano, como hemos explicado, hemos entrado a la tribulación. Es tiempo de tribulación. Tú puedes seguir en tus delitos y pecados y seguir según tú divirtiéndote y hacer caso omiso a Dios, ignorándolo, pero sabe que el tiempo se acaba y debes de apartarte en santidad si de verdad estás escuchando a Dios. De lo contrario, querido hermano, querida hermana, amigo, oyente que nos escuchas, Dios no tiene compromiso con ninguno que no le obedece. Es como un padre cuando encuentra a un hijo que no le obedece, no le dará privilegios. Así que ten mucho cuidado. Hebreos 4, versículos 9 y 10 dice, en la nueva versión internacional, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. El versículo 11 de Hebreos 4 dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y aquí está dando un relato de aquellos que cayeron en el desierto cuando vagaban por 40 años, porque fueron desobedientes. Pero en el versículo 9 y 10 de Hebreos 4, dice que todavía falta un reposo para el pueblo de Dios, exclusivamente para el pueblo que está buscando a Dios, para aquellos que se han arrepentido, para aquellos que han venido y han pedido perdón a Dios. Si tú, querido hermano, querida hermana, oyente, estás arrepentido de estar o de vagar por el mundo sin Dios, es tiempo de que vuelvas a Él. Dice la palabra de Dios que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Si tú eres una oveja, prepárate antes de que llegue el día grande y terrible de Dios. ¿Por qué? El sábado se le considera como el día de la novia. El judaísmo lo toma como la novia. Muchas veces nosotros ignoramos. ¿Por qué? En Apocalipsis 19 se relata la destrucción de Babel o de Babilonia. Y se dan aleluyas y amén y gloria a Dios. ¿Por qué? Para todos aquellos que ya han estudiado y que ya han escuchado quién es Babilonia,
la Iglesia Católica Romana, con sus más de 42,000 religiones, según la encuesta del Grupo Barna, será destruida por completo. Ahora, durante este tiempo, después de la destrucción de Babilonia, será las bodas del Cordero. En un Shabbat, en una fiesta de las cabañas. Es un Shabbat alto. Si no cae en sábado, para todos aquellos que han estudiado ya sobre las fiestas, saben que si cae un lunes, es un doble sábado de la semana, pero este sábado de las fiestas es un sábado alto, un sábado se le conoce como Shabbat, Shabbatón, Shabbat alto. Ahora, la alegría por la destrucción de Babilonia, la que corrompió a todas las naciones, y Apocalipsis 19 habla también de las bodas del Cordero. Apocalipsis 20 habla del milenio. ¿Qué es el milenio, querido hermano? El milenio, recuerda que en la creación hubo 6 días. Hubo 6 días. El séptimo día fue declarado como descanso y santo para Dios, y fue hecho por causa, dice, por causa de los hombres, para que los hombres reposaran, para que tuvieran reposo, para que tuvieran un reposo espiritual. Pero Apocalipsis 20 representa el milenio, el día séptimo. Es un Shabbat, un sábado de 1000 años. ¿Por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, esta alegoría que fue escrita por Dios mismo, querido hermano, querida hermana, se cumplirá. ¿Cuándo? En el milenio. Acuérdate que según los jubileos, estamos a punto de cumplir los 6000 años y de entrar al año 7000, el cual es el milenio. Ahora, si el milenio, así como todas las fiestas, se celebran en Shabbat y son sombras proféticas en el milenio, y el milenio representa el Shabbat, ¿qué es lo que tú estás celebrando? Ya dijimos que el Shabbat indudablemente ha transitado por los corredores de la historia, y durante los tiempos del emperador Constantino se quitó, se prohibió la adoración en el Shabbat, perdiendo así a todos aquellos que decían creer en Dios, quitándoles la bendición de tener un reposo espiritual. ¿Por qué? Por la transgresión, por no honrar a Dios. ¿Por qué? Porque el Shabbat fue apartado para ser un día de reposo espiritual. Primero, Dios reposó de la creación que había hecho en 6 días, y después reposó el día séptimo. Se le fue mandado al hombre que guardara el día séptimo. En el principio, las 10 tribus perdidas fueron las primeras que transgredieron el Shabbat, y
Las únicas que quedaron guardando el Shabbat fue Judá, una parte de Benjamín y una parte de los levitas. Pero de allí en más, en tiempos de Constantino, se promulgó un edicto. Está escrito en el libro de los recuerdos de Constantino, escrito por historiadores, y dice que no se tenía que guardar nada que tuviera que ver con los judíos, con aquellos que habían matado al creador de la vida, que todo lo que ellos enseñaban se dio una orden que fuera olvidado, sin imaginar que estaban desobedeciendo a Dios. Cambiaron la adoración de Dios de sábado a domingo, que es el día del sol invicto, es la celebración al sol. Y en este día se celebraba a todos los dioses de Roma, conocidos como la Saturnalia. Ahora, todo aquel que está festejando este día ha estado extraviado. Dios está llamando a restaurar su día santo en honor a Él. No es en honor a ningún pueblo, es en honor a Dios. Y es para bendecir ¿a quién? A quien lo guarde. Dice, vamos a leer un poquito. Dice, en la época misma de Yeshua y en los primeros siglos de existencia del judaísmo rabínico, lado a lado con su competencia principal, el cristianismo influenciado por el judaísmo, Yeshua guardaba el Shabbat. Ahora, el cristianismo adoptó el domingo porque había persecución en el año 380 se empezó a hablar del cristianismo, aunque Constantino paró la persecución de los del camino y los nazareos, porque así se le conocía a la iglesia primitiva. No fue conocido por cristianismo hasta el año 380, después del Mesías. Y hay muchos registros de historiadores, como Tácito, como, hay muchos más. No se les conocía como cristianos. Las Biblias que tenemos en nuestras manos se empezaron a traducir hasta los años 1500 y se tradujeron por católicos. Uno se llamaba Cipriano de Reina y el otro, su apellido era Valera. Por eso la Biblia católica o cristiana de 1960 se llama Reina Valera. ¿Por qué? Porque estos fueron dos monjes católicos, cristianos, católicos romanos, que la tradujeron. Hoy en día hay multitudes de traducciones de la Biblia. Pero ahora, el sábado, querido hermano, se dejó de guardar por las 10 tribus. ¿Por qué? Porque las 10 tribus, según Oseas y todos los profetas, fueron divorciadas. Pero según los mismos profetas, todos, incluyendo Oseas, Isaías, Jeremías y todos los profetas, todas las 10 tribus que fueron divorciadas y que se les dijo, ya no son pueblo mío, dice allí mismo
En el lugar donde les fue dicho, no sois pueblo mío, les será dicho, son pueblo, hijos del Dios viviente. ¿Por qué? La restauración de la que hablan todos los profetas y que se hace hincapié en el libro de Hechos y en todas las cartas de Pablo, incluso de Pedro, de Juan el apóstol, de Bernabé, el libro de Hebreos. Querido hermano, se habla de la restauración. Hechos 1, los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo en este tiempo restaurarás el reino de Israel? Y les respondió, ¿no les toca a ustedes saber los muadín, los tiempos señalados? Las traducciones, queridos hermanos, nos muestran lo que nosotros queremos ver. ¿Por qué? Porque no estamos apartándonos para Dios, empezando por no honrarlo en el día que Él ordenó, sino que dándole honra a el sol invicto que fue proclamado por Constantino en el año 325 durante el concilio de Nicea. Ahora, los rabinos, por ejemplo, esto es hablando de los judíos, porque ningún otro ha guardado los sábados ni las fiestas de Dios. Los rabinos se aferraron a los pocos ejemplos en la Torá que muestran prohibiciones de trabajo en los días sábados. Como ya leímos, Dios ordenó que no se debía de trabajar, que tenía que apartarse el día sábado como un descanso espiritual. El día sábado representa el milenio, pero también hay una manera de guardarlo. Y solamente vamos a mirar un poco sobre esto. Por ejemplo, el sábado es para honrar a Dios y el Shabbat se abrazó en obediencia a Dios por el judaísmo, ya que en la bendición de Jacob antes de morir bendijo a sus 12 hijos, y a Judá lo bendijo con el cetro de justicia. No se apartará, dijo, hasta que venga el Redentor. Es el guardador de la Torá, Judá, y hasta el día de hoy ha sido causa de que tú y yo tengamos la Biblia, la palabra de Dios en nuestras manos. Han sido aborrecidos por todas las naciones, incluyendo el país de mi providencia. En tiempos del Holocausto pidieron asilo a México y México rechazó a todos los judíos que llegaron a sus costas, los regresó a Alemania. Por eso no te asombre, querido hermano, que México en estos tiempos que ya empezó la tribulación, no te asombre que en México haya en cualquier momento gran mortandad, a menos de que se arrepienta aquel gobernador, aquel presidente, aquel comisario, aquel de lo que sea, y pida perdón a Dios. Sus comunidades estarán ensombrecidas de muerte. ¿Por qué? Dios traerá el juicio, recuerda, ¿a quién? A Babilonia y a todos aquellos que estén en ella. Ya explicamos en los estudios pasados quién es Babilonia. Pero ahora también se le dio el aviso a
todos y cada uno de aquellos que son ovejas. Si tú eres una oveja de Dios y te arrepientes de agarrar un versículo de aquí y otro de allá y tomarlo para tu bendición supuestamente, te quiero dar una advertencia. Dios no cuida a los desobedientes. Si hemos sido desobedientes por siglos, por nuestra propia desobediencia, apartados de la verdad, querido hermano, es tiempo de regresar a casa. Si durante el milenio se guardarán todas las fiestas de Dios y cada fiesta de Dios se guarda en Shabbat, y como ya lo explicamos, son sombras proféticas, es tiempo de que tú le obedezcas a tu Hacedor, no a mí, a tu Hacedor, porque Él dejó su palabra para guiarte a ti y a mí. Una advertencia que el eterno Dios de Israel nos hace a todos los que decimos creer en Él. Dice Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y no te alcance ninguna de sus plagas. ¿Por qué se manda a salir? Porque Dios está restaurando los nombres santos, primeramente, sus fiestas, que son Muadín, o fiestas o citas establecidas para su pueblo, y se le dio estas citas para apartarlo, para liberarlo. ¿A quién? Al pueblo que regrese a su Mesías, a la palabra de Dios que se manifestó en carne, a la Torah viviente. A Él sea la gloria y la honra. Ahora, vamos a decir, por ejemplo, Éxodo 16, versículos 22 al 26, hay una prohibición. Éxodo 16, lo vamos a leer, permítanme. Éxodo 16, versículo 22 y 26. Dice, esta es la Biblia BIN. Dice el versículo 22, en el sexto día recogieron una cantidad doble de alimento, dos homers para cada uno. Y cuando todos los capitanes de la comunidad vinieron y se lo dijeron a Moisés, versículo 23, él les dijo, esto fue lo que dijo Yahweh, mañana es el día de reposo, un Shabbat sagrado de Yahweh. Hacen lo que quieran asar y hiervan lo que quieran hervir, y todo lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Versículo 24, así que lo guardaron hasta la mañana como había mandado Moisés, y no se puso maloliente ni tenía gusanos. Versículo 25, entonces dijo Moisés, cómanlo hoy, que es un Shabbat de Yahweh, hoy no hallarán en el campo. 27. Sin embargo, algunos del pueblo salieron a recoger en el séptimo día, pero no hallaron nada. Versículo 28. Y Yahweh le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán ustedes a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Queridos hermanos, tanto las fiestas que son en honor a Dios como los días de Shabbat o sábados se les dio al pueblo, y en esta porción que acabamos de leer
Era un día viernes que salían todos los días de la semana a recoger el maná del cielo que les había sido dado por alimento. Y el día viernes se les mandó que recogieran doble porción porque el día sábado, el Shabbat, no se les estaba permitido ni cocinar ni salir a recoger el maná. Dios en Levítico 23 hace una advertencia. Dice que aquel que no guarde sus fiestas, empezando por el Shabbat y después siguiendo por Pesach, que es Pascua, panes sin levadura, Bikurim, que es primicias, y así sucesivamente hasta llegar a la fiesta de las trompetas y fiesta del perdón y fiesta de las cabañas. Estos que no guarden ni el Shabbat ni las fiestas, dice que serán cortados de su pueblo. Encontramos en Mateo 7, y lo vamos a leer, una advertencia que se ha malinterpretado. Mateo 7, y lo vamos a leer en la Biblia BIN. Dice 7, permítanme. Mateo 7 del 20 al 23. Dice, así que por sus frutos los conocerán. 21. No todo el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22. Muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. 23. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de iniquidad. Vamos a leer el 24. Así que cualquiera que escucha estas palabras más y las practica será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y querido hermano, en este capítulo 7 se habla de el reino de los cielos. Dice bien claro que no se debe de juzgar, no se debe de, da una serie de cosas que no debemos de hacer. Dios, en esta porción, donde dice transgresores o hacedores de iniquidad, son aquellos que no obedecen a Yeshua, al Cristo, al Mesías. ¿Por qué? Porque Él es la Torah viviente, Él es la Torah que se ha estado desechando por 2000 años por el cristianismo. Así es, casi ya 2000 años. Desde el año 317, cuando se paró la persecución de los del camino, de los nazarenos, la cual llegaba ya en aquel tiempo hasta España, de donde vino la persecución por los reyes católicos. Ahora, en Números 15 del 32 al 36
hay una prohibición para que no se recoja ni leña ni comida, ni encender fogatas. Éxodo 35:3 habla de estas cosas. Ahora, esto se debe de practicar todos los Shabbats, todos los sábados que empiezan el viernes a las 6 de la tarde y terminan el sábado a las 6 de la tarde, según el calendario de Dios. Sí, porque nosotros, toda la humanidad, en su mayoría, porque hay países que no lo hacen así, pero en su mayoría tenemos un calendario greco-romano. ¿Sí? Bajo, se le llama un calendario solar. Y el calendario de Dios es un calendario lunar. Así que es un poco diferente, porque los días, según Roma, empiezan a las 12. Pero, según Dios, empiezan a las 6 de la tarde. Así que hay una diferencia. Y Dios apartó tanto los sábados como sus fiestas como señales proféticas para aquellos que se aparten para Él. Cuando tú te arrepientes verdaderamente, no andas escuchando música del mundo. No andas siguiendo los comentarios de doble sentido que hacen tus amistades. Te dedicas a honrar a Dios. Te invito a que medites en esto, querido hermano, querida hermana, amigo que nos acompañas. ¿Por qué? Porque de esto depende tu salvación. Dios dio en Isaías. Vamos a buscar otra vez Isaías. Permíteme. Isaías 58, 13 y 14. Habló bien claro, dice, si dejas de profanar el Shabbat, el sábado, y no haces negocio en mi día santo, si llamas el Shabbat delicia, y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios, ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites. En la herencia de tu padre Jacob, el Señor mismo lo ha dicho. Ahora, ¿cuál es la herencia de Jacob? Lo hemos explicado casi en la mayoría de los estudios. La herencia de Abraham fue ser bendición a todas las familias de la tierra. Su descendencia sería como las estrellas del cielo, Judá, y como las arenas del mar. Las arenas del mar son pisoteadas y humilladas. Son las 10 tribus perdidas. Desde allí ya estaba profetizado. Ahora, no son las aguas del mar, que es todo el mundo. Son las arenas del mar, las cuales son humilladas y pisoteadas. Y es por lo cual muchos le entran a los chistes y a los comentarios de doble sentido. Muchos otros, por eso, aunque saben y están convencidos y aunque Dios ya les habló y los está restaurando, querido hermano, tienen miedo de guardar el Shabbat, el sábado.
de festejar las fiestas de Dios, porque ¿qué van a decir mis amigos? Piensan. ¿Qué van a decir mis familiares? Ya no me van a hablar. Querido hermano, eso está escrito. Dios no vino a traer paz, vino a traer guerra. ¿Entre quién? Entre los de tu casa. Pero si tú honras a Dios, Dios dice que también declarará tu nombre si no te avergüenzas de él. Ahora, el sábado fue dado por Jehová, como lo dice tu Biblia. La J no existió hasta el año 1500, entrados ya el 1600. Y en la Biblia del Oso, la primera Biblia que fue traducida al español, vas a encontrar a Jesús como Jesús y a Jehová como Jehová. Así que estamos aclarando estos puntos porque muchas veces nos preguntan y no queremos que haya confusión. Tú puedes investigarlo, salir de dudas, mirar que no te estamos diciendo mentiras, que la restauración de Israel se está llevando a cabo en nuestros días. Tú puedes endurecer tu corazón si quieres y no creer. Pero te digo, Ezequiel 37 habla de que todos los de la tribu de Efraín, que son 10 tribus, en estos tiempos están ya preparados como un hombre pero sin vida. Quiere decir que no tienen la guía del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, porque desechan a Dios. Pero durante la tribulación, durante el soplo de los 4 ángeles del Apocalipsis, que habla también Ezequiel 37, querido hermano, entonces será derramado el espíritu de vida y se obedecerá todo lo que Dios dijo. Pero si Dios ya ha estado tratando contigo, prepárate y empieza a obedecerle. ¿Por qué? El tiempo se acaba. Si tú estás jugando y todavía vas a bailes, a cumpleaños, te pones a beber, te pones a decir malas palabras, estás adorando a Satanás o a sus derivados, como la muerte o todas esas cosas, ¿es lo mismo? Querido hermano, serás avergonzado. Aunque no te voy a explicar precisamente qué es lo que se adora en nuestros días, dice la Escritura que la muerte se adoraba desde tiempos de las 10 tribus perdidas. Y a la muerte, el reino de la muerte se le dio a Satanás. Él es el que gobierna. Así que directamente tú estás adorando a Satanás. Así que deja de llamarle muerte o santa, porque de santa no tiene nada. Vamos a explicar un poquito más sobre el Shabbat. El Shabbat fue apartado por Dios y honrado solamente por el pueblo que Dios eligió. Si a ti Dios te eligió,
Es tiempo de que sepas que tú debes de honrar a tu Hacedor, a tu Señor. Esta fue una señal de la relación de pacto perpetuo entre Dios y aquel que se dice ser su pueblo, de el pueblo elegido y de un pueblo liberado de Egipto, del pecado. Según Éxodo 31, versículos del 12 al 17. Vamos a leerlo. Éxodo 31. Y ya vamos terminando. Éxodo 31, versículo 12 al 17 dice: Y Yahweh le dijo a Moisés, 13, háblale al pueblo de Israel y dile, sin embargo ustedes deben observar mi Shabbatot. Estos son sábados altos. Porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado. 14. Observarán el Shabbat, porque es sagrado para ustedes. Al que lo profane, se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. 15. 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo habrá un descanso sabático de completo reposo apartado para Yahweh. A cualquiera que haga trabajo en el día de reposo se le dará muerte. 16. El pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Versículo 17. Será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo, o sea, Dios, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. 18. Cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí. Ahora, leímos el 18 porque esto es que se le dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando se le entregó la carta, la acta de matrimonio con Israel, como lo dice Jeremías 3. Israel se casó con Dios y en Oseas encontramos el divorcio. También en Jeremías y en todos los profetas habla de esto. El Mesías mismo dijo que los profetas hablaron todos de él y Moisés habló de él. Pero este es el Shabbat, el cual tiene su cumplimiento en todas las fiestas que son en honor a Dios, y el Shabbat también es en honor a Dios. Muchas veces nos decimos, ay, antes no me pasaba esto y ahora nadie me habla porque estoy buscando a Dios. Querido hermano, muchas veces no es así, pero sí, todo lo que fue instituido por Dios, el enemigo lo ha atacado desde el principio. ¿Para qué? Para que tú no vengas a sus citas establecidas, a sus tiempos señalados de reunión, que son con el santo y todo aquel que él llama, que todo aquel que es su pueblo. No es para todos, porque no todos son su pueblo, por cuanto muchos lo desprecian, yéndose
con el mundo y sus concupiscencias. Pero si tú eres oveja, prepárate, porque el rey puso una agenda durante la cual él ha venido a la tierra. Vino a cumplir las primeras fiestas, 4, que son panes sin levadura. Él es el pan sin levadura. Pesach, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Primicias, Él es la primicia, el primero de los muertos, para que aquel que crea en Él tenga una resurrección. Y Pentecostés o Shavuot, que es cuando se derramó el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, 50 días después de la fiesta de Pesach. Pero ahora vendrá en una de sus fiestas establecidas, y de esto tenemos enseñanza, no para los que no están festejando las fiestas. Para los que no están festejando las fiestas, solamente leen Tesalonicenses y 1 Corintios 15 como, una trompeta. Sí, porque el Mesías viene en una fiesta de trompetas. Y durante esa fiesta viene a apartar, a recoger a su pueblo, aquellos que se apartaron para él, no para aquellos que siguen y quieren quedar bien con sus amistades, con el vecino ese que tiene mucho dinero. No, busca a quien vas a agradar, porque él te ama, también ámalo tú. Si tú dices amar a Dios, querido hermano, te aconsejo, querida hermana, que leas las cartas del apóstol Juan. Léelas y encontrarás ahí quién es el que ama a Dios. Y no solamente las cartas del apóstol Juan, toda la Biblia habla de esto. Pero si quieres algo más específico, lee estas cartas, son 3. Hermano, el Mesías, hermana, el Mesías tiene un día eternamente para su adoración, porque es un día de descanso espiritual, donde Él es honrado y corresponde a aquel que lo honra. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Estás dudando? Es tiempo de que tú y yo nos preparemos para regresar a casa. Está a punto de pasar y el milenio, que representa el Shabbat, el sábado, está a punto de llegar. Prepárate. Dios viene pronto. Y su reposo, Apocalipsis 20 y 21, es relatado en estos capítulos. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Agradar a tus amistades? ¿A tus familiares? ¿A Dios? Decide tú, porque Dios te amó y te demostró su amor cuando tú no eras pueblo, cuando estabas divorciado y entre las naciones, y hoy en día te ha mandado a buscar, cuando te decías gentil, cuando te decías uno sin pacto de Dios, uno alejado de las promesas de Dios. Eso significa gentil. Dios te ama y quiere que le creas a Él y que confirmes lo que estás escuchando.
¿qué es lo que harás? La decisión es tuya. Yo tomé mi decisión. ¿Cuál es la tuya? Dísela al Eterno. Él es eterno y tú y yo somos como la flor del campo, que hoy está y se mira bonita, pero para mañana se secó. Vamos a orar. Señor Dios eterno, te damos gracias, bendito Rey, porque tú, Señor, nos dejaste la dirección, Señor, para seguirla, Señor, para tener, Señor, una cita contigo, bendito Rey. Y el mundo, Señor, cambió, Señor, tus fechas, bendito Dios. Quiso confundir, Señor, desde Babel, Señor, allá en Génesis 11. Y hoy, Señor, hemos estado, Señor, tanto nosotros como nuestros padres, Señor. Hemos heredado, Señor, mentiras, Señor. Hemos estado adorando, Señor, otras cosas y festejando, Señor, aún fiestas paganas, bendito Rey. Pero no hemos guardado, Señor, ni tu Shabbat, Señor, ni tus fiestas, Señor. Por 2722 años, Señor, desde que fueron dispersadas, Señor, las tribus, Señor, perdidas de la casa de Israel. Obra poderosamente, Señor, en aquellos que tú traerás, Señor, durante el tiempo de angustia, Señor, aquellos, Señor, que clamarán a ti, Señor, que serán multitudes, Señor, dentro del catolicismo, dentro de los testigos de Jehová, Señor, y de toda secta y denominación, vendrán a tus pies, Señor, reconociendo que tú eres Rey y que tú diste, Señor, fechas, Señor, citas establecidas para reunirte con tu pueblo, bendito Dios. Obra poderosamente, Señor, en las mentes, en los corazones, Señor, para que escuchen tu voz, bendito Rey, y se aparten para ti, bendito Dios. Porque tú no eres un juego, Señor, y porque tú dijiste, lo harás, bendito Dios. Obra poderosamente, Señor, depositando amor, Señor, en los corazones, Señor. Ya que dice tu palabra que aquel que te ama, Señor, guarda tus mandamientos, bendito Rey. Tus benditos mandamientos, Señor, los guarda aquel que te ama. Pero aquel que no te ama, Señor, no te cree, bendito Rey. No tiene fe y es por eso que no te cree, Señor. Obra poderosamente, bendito Rey, para aquel día, Señor, en el cual vengan aquellas multitudes, Señor. Tú, Señor, tengas quien les diga, Señor, a dónde ir. Prepara a aquellos que están escuchando, bendito Dios, para que ministren a sus familias en aquellos días, Señor. Para aquellos, Señor, que tú tengas preparada tu salvación, Señor. Obra poderosamente, eterno Rey. Sabemos que el tiempo es corto, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, bendito Dios. Te ponemos, Señor, a todas aquellas almas, Señor, que están escuchando, Señor. Que tú, Señor, soples aliento de vida en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, que sean llenas, Señor, en ese tiempo, bendito Rey. Obra poderosamente, bendito Dios, y apártalo, Señor, para tu gloria. Aquellos, Señor, que ya se han unido sus huesos, sus tendones, Señor, ya han sido llenados de carne y de piel, Señor. Ten sus oídos, Señor, preparados, Señor, y sus ojos abiertos, Señor, para que puedan ver, Señor, la maravilla, Señor, que tú anunciaste, Señor, desde la antigüedad, Señor, desde el principio, Señor, y que tú, Señor, estás llevando y llevarás a cabo en nuestros días, Señor. ¿Por qué dirán, Señor? ¿Por qué dirán las naciones, Señor? Verdaderamente Dios existe, porque tú, Señor, cumplirás lo que dijiste, bendito Dios.
Gracias, Padre eterno, porque tú, Señor, eres todopoderoso y no hay nadie, Señor, ninguna cosa creada, Señor. No hay nadie más poderoso que tú, bendito Dios, porque tanto el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, Señor, es tu creación, como la muerte y todo lo que vemos, Señor, son creación tuya, Señor, que se rebeló, Señor, contra ti. Obra poderosamente, Señor, y no permita, Señor, que el engaño, Señor, siga, Señor, gobernando entre aquellos que escuchen tu voz. Gracias te damos, Señor, por este estudio. Ponemos en tus manos a aquellos, Señor, que lo están escuchando y aquellos, Señor, que van a venir, Señor, por la palabra, Señor, que es tuya, Señor, la cual, Señor, hemos tomado para compartir, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua, del Cristo, nuestro Mesías. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que tú medites en este estudio y esperamos que hayas estado escuchando los demás estudios y que estés preparándote. ¿Por qué? Querido hermano, el rapto o naxal del que habla la Biblia está hasta antes de que empiece la ira de Dios. ¿Por qué? Porque antes del naxal tiene que haber un derramamiento del Espíritu para que tú y yo seamos apartados por completo para Dios, porque ningún pecador puede estar delante del 3 veces santo. Así es, porque Él es santo, 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 y quiere que tú te prepares. ¿Por qué? Porque la tribulación ya empezó. En muchos lugares se escucha ya el lamento porque se ha perdido a un ser querido, a un amigo. Pero Dios está preparando a su pueblo. Prepárate porque las plagas del Apocalipsis llegarán a aquellos que hagan oídos sordos al llamado de Dios. Recuerda, no es un llamado que se me haya ocurrido. Es un llamado que Dios está haciendo para todos aquellos que puedan escuchar su voz. No es para los que no escuchan su voz. Es para los que puedan escuchar su voz. Que Dios te bendiga. Shalom. Que la paz de Dios abunde en tu mente, en tu corazón, en tu hogar, con tus hijos, y nos miramos primeramente Dios el día de mañana a las 7:30 de la tarde. Que Dios te bendiga y te guarde. Shalom.